Saludos y buenos días o buenas noches para todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos que participan de este discipulado virtual. Hoy queremos darles la bienvenida a todos. Espero que la lección que vamos a estudiar en este día resulte de suma bendición y de gran conocimiento para todos ustedes. Los tiempos que vivimos nos permiten, o no mejor dicho, no nos permiten tener esta facilidad con el problema universal o mundial que se está dando a raíz de la pandemia. Pero tenemos el privilegio por medio de esta plataforma llegar a todos ustedes y ofrecerle este estudio al que hemos titulado Discipulado Virtual. Estamos en la lección, vamos a entrar en la lección 8 sobre la nueva vida en Cristo. Estamos en el volumen 1. Hoy estaremos hablando acerca de la comunión diaria que el cristiano tiene y debe de tener con nuestro Dios Todopoderoso. Quisiera empezar primeramente dándole gracias a Dios en una pequeña oración. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo que nos permites. Gracias por mis amigos, mis hermanos que hoy van a recibir este estudio que resulte de bendición para sus vidas. Permítenos, Señor mío, que podamos aprender y podamos aplicar el conocimiento de tu palabra en el diario vivir. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hoy estaremos hablando acerca de la comunión diaria que debemos tener con nuestro Dios. De ello dependerá de alguna manera un alto grado de que nosotros podamos enfrentar el diario vivir. Porque en la vida vamos a tener luchas constantes, todos los días. Pero para poder enfrentarlo, primero debemos tener al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros para que nos ayude a enfrentarlo. Pero también es cierto que necesitamos el conocimiento. Y ese conocimiento está en la palabra. Y a medida como nosotros alimentamos nuestra vida con la palabra y con esa comunión con Dios, el Espíritu Santo en cuanto a la palabra tendrá la palabra de su parte como espada para citárnosla cuando nosotros la necesitemos. ¿Qué es un tiempo devocional con Dios? Se habla mucho de devocional. Inclusive existen dentro de las filas del pueblo evangélico que mucha gente desconoce esto. Uno lo desconocen porque no se les ha enseñado. Otros porque no lo practican. Y por otra parte existen aquellos que lamentablemente no se les ha enseñado este ejercicio espiritual que es tan importante como es el devocional. Existen muchos libros, pequeños manuales que han ayudado a generaciones a salir adelante. Por ejemplo, existe uno que se llama El Pan Diario. Yo lo utilizaba mucho, ya hace tiempo que no lo utilizo, pero fue de gran bendición en mi vida en su momento. Entonces, muchos cristianos desconocen esto. Es muy importante tener un tiempo de devoción o una comunión íntima con nuestro Dios antes de levantarnos y después que nos vayamos a dormir. Ahora, ¿qué es un tiempo devocional? En una cita diaria, el salmista David habla acerca de ello y dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Debe ser diariamente aplicado en nuestra vida como cristianos. La madurez no viene por sí sola. La madurez se gesta, se genera a través de esa comunión que nosotros podamos tener con el Señor. Tenemos que cultivarla. Y eso se logra diariamente por medio de un devocional, sea este sistemático, diario, un devocional acónsone a lo que nosotros creemos y lo que predicamos. Si nosotros desarrollamos una relación diaria con nuestro Dios, será mucho más fácil enfrentar las condiciones adversas por las que el ser humano y sobre todo el cristiano tendrá que pasar. Por eso David decía: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, porque es a esa hora, las primeras horas, que nosotros podemos acercarnos
confiadamente al trono de la gracia. Allí vamos a encontrar la atención, la voz de Dios, quien estará allí para indicarnos qué cosas debemos hacer, qué no debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Algunos lo llaman, yo recuerdo en mi tiempo, en los primeros años, en el caminar diario, algunos le llamaban la hora quieta, porque es el tiempo donde no se va a solicitar ningún favor a Dios para con nosotros o para con otros, sino donde vamos a tener un tiempo de espera delante de Dios para que Él nos hable, sea a través de esa oración o sea a través de su palabra. Y después entonces nosotros podemos, después de un tiempo de devoción, de estar tranquilos y quietos, esperando en Dios, luego entonces podemos solicitarles a Dios aquellas cosas que necesitamos, no faltaría más. Entonces por eso David decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré pacientemente, tranquilamente, sabiendo que Él escucha mi oración. Pero más que pedir, repito, lo que buscamos es tener un tiempo donde podamos escucharle, donde podamos sentirle, donde podamos expresarle luego de aquellos dos primeros pasos, expresarle lo que hay en nuestro corazón. Luego, darle gracias, pedir perdón por nuestros pecados y al final solicitarle cuál sea el favor que necesitamos en ese momento. Bien, esto es en cuanto al tiempo devocional. ¿Cuál es la importancia del tiempo en comunión diaria con Dios? ¿Qué importancia tiene un tiempo devocional? En el libro de Josué encontramos en el capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 8, la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro, hablando de la palabra de Dios, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué importancia tiene un tiempo devocional? Según Josué 1:8, nos permite crecer en intimidad con Dios. Nos permite crecer en intimidad con Dios. Tener intimidad con una persona es muy importante, porque en ese lapso de tiempo, cual sea el tiempo, 1 hora, 2 horas, inclusive menos, media hora, 15 minutos, 10 minutos, ahí se ejercita tu relación con Dios, se cultiva tu relación con Él y le conoces mejor a Él, porque tienes intimidad con Él. Cuando tú tienes intimidad con una persona, tú le conoces profundamente. Conoces sus defectos, sus virtudes, sus capacidades, sus debilidades. Conoces todo de esa persona. Y la otra persona conoce casi todo de ti también. De igual manera, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios como parte de nuestra vida y la llevamos a la práctica, eso nos permite a crecer en intimidad con Dios, porque la palabra nos muestra quién es Dios. A través de ella nosotros podemos sacarle todo el provecho para poder tener ese conocimiento, ese bagaje que luego nosotros vamos a poder transmitirle a otro. Entonces, la importancia de un tiempo devocional no es solamente permanecer callado, sino también leer y estudiar la palabra tranquilamente en un espacio donde nadie nos moleste y nos interrumpa. Al llevar a cabo aquello, eso va a permitir crecer en el conocimiento de Dios. Créalo, cuando usted se levante de esa cama, de esa mesa, de ese mueble, cual sea el lugar donde usted se encuentre, su vida no será igual. Y si eso lo lleva a la práctica todos los días, mucho mejor todavía. Entonces usted crece en ese conocimiento, en esa intimidad con Dios. Y cada día usted quiere estar, desea que regrese, se acerque el día siguiente, la madrugada, para volver a estar con Él.
pero no pasa nada. Lo puedes también llevar a cabo durante el día, cuando antes de acostarte, puedes coger un tiempo para estar a solas con Dios. Según el Salmo, vámonos al Salmo 63. Alabado sea el Señor. Salmo capítulo 63, verso 1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. La importancia de un tiempo devocional no solamente nos permite crecer, sino que produce sed por Dios, anhelo por Él. Según el salmista, dice que él tenía sed y hambre de Dios, pero él decía: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed. Es decir, a medida como tú buscas a Dios, más sed de Dios tiene, más hambre de Dios tiene. Es irónico, cuando uno tiene hambre, uno come para satisfacer esa hambre y no vuelves a tener hambre después de un tiempo. Pero en este caso, el caso de la búsqueda de Dios, de tener un tiempo de intimidad con Dios, eso produce más ganas de buscarle, más hambre de Dios. Maravilloso. Entonces, produce sed por Dios y anhelo por Él, anhelo por su casa. Esa es la importancia del devocionar, de la comunión diaria con Dios, que eso genera en nosotros esa pasión, ese deseo, esas ganas de vivir para Él, de servirle, de servir al prójimo. Porque como estamos desarrollando esa vida de oración, de estudio de la palabra, se está generando dentro de nuestro espíritu esa fuerza, esa pasión, ese conocimiento por Dios, y por ende eso nosotros lo vamos a reflejar y lo vamos a manifestar y lo vamos a entregar a otros. Por eso el discipulado virtual, por eso el discipulado personal, por eso el discipulado presencial o a domicilio, como lo llevamos a cabo nosotros. Porque creemos que a medida como tú le entregas este conocimiento a la persona van a poder también manejarse en la vida y van a poder ayudar a otros. Continuamos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4, la palabra del Señor dice lo siguiente: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la importancia de un tiempo devocional es que en ese tiempo devocional nosotros podemos, y valga la redundancia, podemos estudiar la palabra. Y la palabra de Dios es pan, como dice el Señor. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de vida. Ese pan eterno. Ese pan que no va a la letrina, sino que va a vida eterna. Entonces, ese tiempo de devocional, ese tiempo en comunión con Dios, me permite alimentarme y fortalecerme. Porque no solamente de pan, no solamente del trabajo diario, no solamente de mis relaciones con otras personas va a mantenerme en esta vida, sino la palabra. La palabra de Dios es la que nos da la fuerza y la capacidad para nosotros poder superar las situaciones por las que podamos estar atravesando. ¿Cuándo y dónde tener devocional? Bien, voy aquí a leer algo. Tal vez el mejor tiempo es de la mañana. En la mañana es el mejor tiempo porque empiezan las primeras horas del día. Y es allí donde nosotros podemos sacar ese tiempo para estar a solas con Dios. Aquellos que tienen que ir a sus trabajos, que van a tener un día duro, sea en la oficina, limpiando, trabajando en la calle, haciendo cualquier tipo de trabajo, enfrentarse a un jefe bastante de un carácter explosivo. Usted, cuando tiene este tiempo de comunión diaria con Dios, lo que hace es que su espíritu se llena de la gracia de Dios, se llena del poder de Dios para poder enfrentar ese día, ese jefe malhumorado que usted va a tener. Nuestro Señor Jesucristo y personas como David
Apartaron un tiempo especial en la mañana. En el Salmo 5.3, como leíamos, David decía que la primera hora del día él la sacaba para estar con Dios. También habla de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1 de Marcos, verso 35, que el Señor sacaba tiempo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos 1.5. Dice así, San Marcos capítulo 1.35, perdón. Dice así la palabra del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Eso el Señor no lo hizo una sola vez. Todo parece indicar que era costumbre de Él. Nosotros tenemos que aprender eso de Él. Obviamente, esto implica que tendremos que levantarnos muy temprano. Y a veces a nosotros no nos gusta quitarnos esa sábana, ¿verdad?, de encima, y sobre todo cuando llega el otoño, cuando llega el invierno, cuando son días fríos. Pero hay que hacerlo. Pero hay que sacar las primeras horas. Podemos orar en otras horas mucho más tarde, en las 7, las 8, 9 de la mañana, qué sé yo. No hay ningún problema. Pero es recomendable hacerlo en las primeras horas, primero porque usted va a enfrentar, primeramente porque nadie le va a molestar y va a tener espacio libre. Segundo, porque eso le va a permitir levantarse, desayunarse e ir a su trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, pero ir preparado, capacitado. Y ya usted se puede sentir tranquilo, se puede sentir proyectado, porque en ese tiempo Dios le ha hablado, ha tenido tranquilidad, Dios le ha mostrado en su palabra algunas cosas que quizás en el día se van a dar. Entonces, es muy importante tomar las primeras horas. Se debe buscar, como decía, un lugar tranquilo donde pueda pasar ese tiempo a solas con Dios. No se le ocurra buscar la cocina, porque imagínense, ahí está el desayuno. No se le ocurra buscar la sala donde, si es a una hora tardía, donde todo el mundo está moviéndose a la hora de ir a sus trabajos, a sus escuelas, los niños corriendo de aquí para allá. No se le ocurra hacerlo en el baño porque quizá lo van a querer utilizar. Por eso es importante hacerlo en un lugar tranquilo y a las primeras horas donde nadie le va a molestar. Fije una hora para todo eso. ¿Qué incluye en su tiempo devocional? ¿O qué debe incluir en su tiempo devocional? Primero, preparación de su corazón. ¿Con qué actitud se presenta usted ante Dios? Eso es muy importante. No se presente a Dios malhumorado, sin ganas, quejándose. Eso no le agrada a Dios. Entonces, hay que preparar el corazón. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 139, verso 23-24. Lo leo. Salmo 139, versículo 23-24. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, Dios. Entonces, la actitud con la que se debe presentar cada uno de nosotros es con un corazón dispuesto a ser examinado, a ser escudriñado por Dios a través del Espíritu Santo. La palabra clave aquí es disposición. Yo me debo presentar con disposición de que Dios me hable, de que si hay en mi camino perversidad, Él me lo muestre y me indique qué debo hacer para superar aquellas cosas. Debo estar dispuesto a escuchar la voz de Dios, dispuesto a su reprensión, dispuesto a que Él me presente las cosas que hay en mí de manera tan clara y tan transparente que yo esté dispuesto a arrepentirme. Eso es muy importante. Porque hay gente dentro de nuestras congregaciones que después de 20, 30 años siguen siendo la misma, porque no hay disposición de cambio. Es muy importante. La diferencia entre uno que llegó hace un año o quizás menos con aquel que tiene 30 y 40 años es que el que llegó y tiene un año y ha crecido es que tenía disposición. Mientras que aquel que tiene tantos años y sigue siendo el mismo
y quizás peor es porque no hay disposición de cambio. Por tanto, nuestro tiempo de devoción debe existir disposición. Debemos preparar nuestro corazón a estar dispuesto a escuchar a Dios, su reprensión y a cambiar. El Salmo 119, que es otra condición para llegar a la presencia de Dios. Salmo 119, versículo 18. La palabra del Señor dice lo siguiente: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Lo segundo, en cuanto a la preparación de mi corazón sobre mi actitud, es mirar lo que Dios quiere mostrarme. O mejor dicho, debo estar pendiente de qué es lo que Dios quiere decirme. También tiene que ver con una disposición. Cada vez que leo la Biblia, cada vez que oro, cada vez que escucho su palabra, lo primero que tengo que preguntarme, ¿qué es lo que Dios me quiere mostrar en ese mensaje, en ese pasaje bíblico, en ese tiempo de devoción? Es muy importante que eso lo tengamos presente para que pueda fluir el Espíritu Santo y pueda producir cambios en nuestras vidas. Lo tercero, otra de las actitudes con las que tenemos que presentarnos ante Dios en nuestro devocional es expectativa. Mire lo que dice el Salmo 5, verso 3. Salmo 5, 3. Dice así: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Habla de expectativa, ¿verdad? Entonces, mi tiempo de devoción con Dios, de comunión diaria con Dios, yo debo preparar mi corazón, debo estar dispuesto, debo escuchar lo que Dios quiere mostrarme o quiere decirme, pero también debo entrar con expectativa de que algo grande y poderoso Dios quiere hacer en mi vida. Y no solamente en mi vida, sino en la vida de los demás. Pero que yo soy el instrumento que Él quiere utilizar, como hay millones también. Pero hablando de nosotros, hablando de mi persona, hablando de tu persona, Dios quiere utilizarte. Por tanto, yo voy en expectativa, porque ayer Él me habló y me dijo esto y funcionó. Por tanto, yo voy expectante de que Él me va a mostrar algo nuevo para el diario vivir del día de hoy. Eso es tremendo. Y cuando tú vas con ese espíritu, definitivamente que algo poderoso y glorioso hará el Señor en ese tiempo de devoción que vas a tener con Él. Y finalmente, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos hablando de la preparación de nuestro corazón, lo que debe incluir nuestro tiempo devocional. Lo último es que nos debemos presentar con confianza ante Dios. No podemos llegar dudando en Él, porque quien duda es como las olas del mar. Entonces nosotros tenemos que acercarnos creyendo que Él existe, creyendo que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces yo vengo con esa expectativa, pero también vengo con esa confianza de que Él está allí para escucharme, que aunque no lo vea, que aunque inclusive no lo sienta en un determinado momento, pero el hecho de que no lo sienta y no lo vea no significa que Él no esté allí. Él prometió estar con nosotros. Por tanto, yo tengo que acercarme confiadamente que Él está allí, que aunque yo no le veo con estos ojos, que aunque no le siento con mis emociones, ¿verdad? Él está allí para escucharme. Él es espíritu, Él es invisible, pero está allí presente. Tenga eso presente, tenga la confianza de que cada vez que usted saque este tiempo, Él le va a escuchar. Él está allí para escuchar nuestras oraciones, para escuchar nuestras peticiones. Está allí para mirarnos, para abrazarnos. Solamente crea, confíe y le puedo asegurar
que usted no se va a levantar siendo el mismo de ese tiempo de devoción, de comunión con Él. Pero también el estudio de la palabra. Mire lo que dice el Evangelio según San Juan. Bendito sea el Señor. San Juan capítulo 5, versículo 39. Dice así, 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, estudiar a fondo la palabra de Dios, las Escrituras. Esto implica no solamente leer, sino también estudiar, porque una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Lea la Biblia, pero también saque un tiempo para estudiar ese pasaje que le llamó la atención. Sáquese un capítulo, 3 versículos, qué sé yo, lo que Dios le muestre. Pero léalo con propósito, qué es lo que Dios le quiere mostrar. Descubra su significado original y lo que Dios quiere comunicarle a usted. Es muy importante. Estamos hablando de esa comunión diaria con Dios. No tiene que ser todo un pasaje bíblico. Puede ser un capítulo, y de ese capítulo puede ser un texto bíblico. Bueno, deténgase en ese. Después que leyó toda la Biblia, después que leyó todo el capítulo, usted quiere detenerse en un versículo, deténgase en un versículo. Apunte lo que le está llamando la atención. Apunte qué es lo que realmente Dios le está mostrando, qué es lo que Dios quiere que usted haga. Pero no se levante de allí hasta no haberle sacado todo el provecho a ese texto bíblico, ¿verdad? Entonces es muy importante estudiar la palabra. Para empezar, comience con textos bíblicos cortos, no tienen que ser pasajes largos, como les he dicho. Inclusive hay veces que yo simplemente me detengo en 2, 3, 4 textos bíblicos, pero siempre considerando el contexto, los versículos anteriores y posteriores. Pero lo importante es que usted lea por lo menos varias veces 1 o 2 capítulos o un capítulo de la Biblia y luego saque algunos textos bíblicos, puede ser el 1, 2 y 3, y para el día siguiente vuelva a leer nuevamente los siguientes versículos hasta que vaya desgranando todo ese capítulo. Y al final, hermanos míos, en una semana que usted ha leído ese capítulo, usted dice, wow, tremendo, mira todo lo que he aprendido. Eso se logra a través de un devocional, a través de una comunión correcta, con un enfoque correcto y con un propósito centrado en la persona de Jesús. Bien, ¿cómo estudiar la Biblia? Aquí hay algunas preguntas que le pueden ayudar a analizar los pasajes bíblicos. Usted puede, lo que tiene en el libro, el material, perdón, no se ve bien aquí, bueno, es difícil verlo. Lo que tiene en el material sabe a lo que me estoy refiriendo. Hay un recuadro, pero por ejemplo aquí dice, si usted lee un pasaje bíblico, Juan 3:16, por ejemplo, ¿qué me impresionó más de este pasaje bíblico? Sería la primera pregunta. ¿Cuál es la idea principal de este pasaje bíblico? Juan 3:16. ¿Cuáles son las palabras clave? ¿Qué significan? 4. ¿Qué significa en mi vida? ¿Qué desea Dios que yo haga hoy? Y 5. También tome en cuenta las siguientes preguntas, pues le ayudarán a sacar más provecho de este pasaje bíblico. Estamos utilizando, por ejemplo, Juan 3:16. Las preguntas que usted puede sacar de aquí es, ¿hay un mandato que obedecer en este pasaje bíblico? ¿Hay un ejemplo a seguir? ¿Hay un pecado que evitar? ¿Hay una promesa para hacer la mía? Y así sucesivamente. Eso usted lo va a hacer diariamente cada vez que lea un pasaje de la Biblia o un texto bíblico. Siempre debe preguntarse usted debe plantearse qué le ha impresionado de ese pasaje bíblico, cuál es la idea principal de ese texto bíblico. Claro, y vaya apuntándolo, vaya tomando nota. ¿Qué significa en mi vida y qué desea Dios que yo haga hoy en ese pasaje bíblico? Y haciéndose esas preguntas, debe plantearse otras preguntas como,
hay un mandato que obedecer en este pasaje bíblico, hay un ejemplo a seguir y así, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a ir ya terminando la lección de hoy. Oración. Eso es lo tercero. Primero hablábamos acerca de que debemos preparar nuestro corazón, ¿verdad? Segundo, el estudio de la palabra que acabamos de informar. Y tercero, oración. Ore refiriéndose al pasaje bíblico en mención, por ejemplo, le mencioné Juan 3:16, estudiando. Responda a Dios comentándole su reacción al pasaje. En esa oración debe incluir lo siguiente: confesión, adoración, petición y acción de gracias. Siempre debe existir en nuestro tiempo devocional estas 4 pilares. Confesión. Debo confesarle a Dios mis pecados. Y si usted cree que no ha pecado, pídale al Espíritu Santo que le muestre aquellos pecados ocultos. Pero usted tiene que confesar, darse cuenta de toda su impureza en su vida. Diariamente pecamos, cometemos errores. Entonces tenemos que confesarlo delante de Dios. Luego que hemos confesado que nos hemos limpiado, debemos adorarle. Debemos adorarle. Adoración puede ser palabras que usted le exprese a Dios, arrodillado, caminando, como usted quiera. Pero también adoración es un tiempo en el que podemos cantar un himno, una adoración a Dios, dándole gracias por lo que Él ha hecho. Debemos enriquecer ese tiempo con alabanza. Primero, confesión, ¿verdad? Segundo, una vez que hemos confesado, adoración. Darle gracias a Dios porque Él nos ha limpiado de nuestros pecados, nos ha mostrado ese pecado, nos ha librado del mal. Por tanto, yo te agradezco, Señor, porque a pesar de ser un pecador, tú me perdonas. Gracias. Y adórele, cante un himno o ponga una canción. Si usted no sabe cantar o no le gusta cantar, ponga una adoración allí, un himno instrumental. Tercero, entonces ore por las peticiones. Ahora usted va a orar por las peticiones, por su familia, por su esposa, por sus hijos, por sus amigos, por sus padres, por los hermanos de la iglesia, por las necesidades del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora usted ya está orando, está solicitándole a Dios favores que Él, lógicamente, si están dentro de su voluntad, se los va a conceder. ¿Verdad que sí? Y luego que ha orado, que ha intercedido, entonces acciones de gracia por lo que Él ha hecho. Desde el primer momento, desde lo que usted hizo hasta ahora, dele gracias a Dios. Primero, confesión. Segundo, adoración. Tercero, petición. Y final, acción de gracia. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo que me has señalado, por lo que me has mostrado al leer la palabra, al estudiarla en este tiempo de devoción. Gracias porque tú me has escuchado, porque he clamado, he orado a favor de las personas y sé, Señor mío, que tú harás la obra. Eso es una satisfacción. Tú te sientes como si te levantaste de la cama, te fuiste al baño, te diste la ducha y luego desayunaste y te sientes que te vas a comer el mundo. De igual manera, porque estás alimentando tu espíritu y tu espíritu se está fortaleciendo. Y cuando vengan las pruebas, cuando vengan la lucha, inclusive cuando te levantes y te han dado una mala noticia, pero como tú te has preparado, tú estás lleno, estás fortalecido, tú vas a enfrentar eso, ¿verdad? Pero todas estas cosas tienen que ser aplicadas. También debemos cantar al Señor, como decía, poner en práctica lo que hemos aprendido. Es muy importante que pongamos en práctica lo que hemos solicitado, lo que hemos recibido de Dios en ese momento. El Santiago 1:22 advierte de ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, ¿verdad? Leer la Biblia y se debe aplicar a nuestras vidas. Es como ver nuestra cara en el espejo, ¿verdad? En un espejo y salir sin limpiarse la mancha que usted acaba de ver, que el espejo nos mostró. De igual manera, leer la Biblia y no aplicarla es igual. Es como
ver nuestro mal, pero salir como si nada. Entonces tenemos que estar dispuestos a someternos a lo que dice la palabra. Debemos meditar y memorizar la Biblia. Sé que muchos, incluyéndome a mí, nos resulta difícil memorizarnos los textos bíblicos, pero tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que proponérnoslo. Y si no lo logramos, el Espíritu que mora en nosotros sí. Por eso es importante leer la Biblia, en mi opinión muy personal, leer la Biblia en alta voz. Porque cuando leemos la Biblia en alta voz, los demonios, los espíritus la escuchan y la palabra tiene poder. Pero también nuestro espíritu escucha esa palabra, se graba en nuestra mente, se graba en nuestro corazón, en nuestro ser. Y cuando viene la prueba, como la palabra está en nuestro espíritu y viene la prueba, nosotros podemos decir: alma mía, alaba a Jehová. Por eso David lo decía, porque él era un hombre que tenía comunión íntima con Dios. Él tenía palabra en su corazón, la recitaba y esa palabra quedaba grabada en su espíritu. Y cuando venía la lucha, cuando venía el conflicto, hermano, él tenía palabra. Tenía la capacidad de utilizarla como espada, que es la espada del Espíritu actual. Bendito sea Dios. Y el Espíritu toma esa palabra y te la cita. Y tú dices: wow, pero si yo no soy bueno para memorizarla. Pero el Espíritu sí se la memorizó. Está grabada en su corazón, en lo más profundo de su ser. Y Él la saca en ese momento como espada. Te la cita para que tú luego la pronuncies. Y esa palabra, como es viva, eficaz, tiene vida. Ella produce, hermanos míos, un efecto en el mundo natural. Muy bien. Finalizando, repaso un plan sencillo para su tiempo devocional. Lo voy a leer para ir finalizando. Un plan sencillo para su tiempo devocional. Es lo que hemos hablado brevemente en este tiempo. Primero, prepare su corazón. Autoexamínese. Confiese su pecado y pida entendimiento. 2. Estudie la Biblia, anotando qué le impresionó más de ese pasaje bíblico, cuál es la idea principal de ese texto bíblico, cuáles son las palabras clave y su significado, qué significa el pasaje para su vida. Son preguntas, usted la puede anotar, son preguntas que se debe hacer a la hora de estudiar la Biblia. Tercero, ore al Señor. Ore refiriéndose al pasaje estudiado. Si fue Juan 3:16, ore en función de ese pasaje bíblico. Por ejemplo: oh Padre Santo, Dios bendito, porque de tal manera amaste tú al mundo, y etcétera, etcétera, etcétera. Confiese su pecado, ¿verdad? Confiéselo a Dios. Alabe y adore a Dios. Luego interceda, pídale a Dios usando una lista de peticiones que usted tenga ya de antemano allí en un papel. Y dé gracias a Dios al final de todo. 4. Cante al Señor. Cante un coro, un himno o la música grabada en un disco, en un CD, o ahora con la tecnología en su computadora, en su teléfono. Ponga una adoración al Señor, porque la música levanta su espíritu y le ayuda, hermanos míos, a alabar a Dios. 5. Aplique lo que ha aprendido. ¿Qué hará hoy para ponerlo en práctica en su vida? ¿Cómo hacerlo? Todo eso, no sé, es importante aplicarlo, no solamente estudiarlo, sino vivirlo. Y finalmente, medite y memorice. Del pasaje leído, escoja versículos en el cual usted se lo pueda memorizar. Eso le va a ayudar grandemente en el crecimiento espiritual. Muy bien, hemos llegado al final de esta lección en comunión diaria con Dios. Vamos a nuestra tarea que tenemos toda la semana al final de cada lección. ¿Es importantísimo leer la Biblia y orar todos los días? Verdadero, claro que sí. Segunda pregunta, ¿uno debe procurar leer muchos capítulos de la Biblia cada día? Falso. No trate de leer muchos capítulos, que no es que sea malo, pero para efecto de su conocimiento no es bueno. Entonces es bueno que usted lea 1 o 2, máximo 2 capítulos. O 1. Y puede ser que ese capítulo usted coja una semana, versículo por versículo. O cada día lea 3 versículos, dependiendo de la cantidad de versos que tenga ese capítulo.
Eso es importante, le va a ayudar, le va a sacar mucho más provecho que leerse 10 capítulos en el día. Puede leerlo, pero para estudiarlo no es recomendable todo al mismo tiempo. Y tercero, Dios me quiere transformar día tras día a través de su palabra verdadero. Dios quiere transformar nuestras vidas, quiere darle un sentido de identidad a nuestra vida. Y para ello nosotros necesitamos tener comunión con Él diariamente. No deje de tener comunión con Dios. Eso es muy importante, queridos amigos, queridos hermanos, porque en la comunión con Dios es donde nosotros vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a conocerle mejor a Él. Es donde Él se va a manifestar, donde nos va a mostrar su amor y su misericordia, y sus secretos nos serán revelados a nosotros. Pero para ello hay que escoger un tiempo de comunión con Dios, conocido como devocional. Muy bien, llegamos al final de la lección de este día. Damos gracias a Dios. La próxima clase la titulamos Mi Iglesia. Vamos a hablar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿De qué se compone la iglesia? ¿Quiénes componen a la iglesia? Es un tema interesante y fascinante. Muchas gracias. Recuerden, hermanos míos, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Ahí mismo aparece, y cada vez que tengamos un vivo, usted va a recibir la notificación de ese vivo o de esa enseñanza. Dios me los bendiga muy ricamente y será hasta una próxima ocasión. Saludos y bendiciones para todos.